Hola, buenos días a todos. Vamos a presentar hoy un informe del Instituto Nuevo sobre la coyuntura económica internacional y un aspecto muy concreto a la hora de hablar de España, que es el aumento demográfico como factor explicativo de nuestro ciclo económico. La primera parte del informe hace mención al impacto, digamos, de la crisis actual como consecuencia de la crisis del petróleo de la guerra de Irán en el estrecho de Hormuz. Como sabéis, bueno, el precio del petróleo ha aumentado en los últimos meses de forma significativa, aunque ante las expectativas del acuerdo de paz, pues este aumento del precio pues, ha vuelto a disminuir y está ya en tasas cercanas a las que existían antes de la guerra, pero está teniendo un impacto tanto en la actividad económica global como también en el nivel de inflación. De hecho, la propia OCDE pues, prevé, y lo veis aquí en el gráfico, inflaciones para este año previstas por encima del 4, cerca del 4,3%. Bueno, y un impacto también sobre la actividad económica a nivel global, ¿no? Eh, por zonas geográficas hay zonas más afectadas que otras. Estados Unidos pues tiene una inflación prevista para el 26, como veis, del 3,5%, y también una reducción de la actividad económica bastante sustantiva, o sea, está estancada en un 2%, que es poco para Estados Unidos. Y en cierta forma también se está enmascarando el impacto económico de la crisis de Estrecho de Hormuz, de la guerra de Irán, se está enmascarando por el buen comportamiento que está teniendo las inversiones en inteligencia artificial. Es decir, hay, por un lado, la economía tradicional, que está sufriendo mucho más el impacto de la crisis del petróleo, pero por otro lado, el aumento de las inversiones en todo el entorno de la inteligencia artificial está compensando esta caída de la actividad en los sectores tradicionales, ¿no? En Europa, pues, digamos que tenemos también un impacto muy significativo para este año, con un crecimiento muy, muy bajo, del 0,8. La inflación es más moderada que en Estados Unidos, y luego en Europa pues el impacto va por barrios, ¿no? Hay países que crecen más y las economías grandes pues están sufriendo más el impacto de esta crisis, ¿no? Excepto España, que como veremos, pues bueno, tenemos ya un proceso importante de desaceleración económica, es decir, nosotros, digamos, la OCDE está bajando para este año de crecimientos que veníamos de crecimientos del 3,2, 2,8 a 2,2 y 1,7 para el año que viene, es decir, estamos viendo una desaceleración importante económica en España, un repunte de la inflación para este año y una reducción para el año próximo, ¿no? Y un poco nuestros componentes de crecimiento también están cambiando, es decir, un crecimiento muy basado en el sector exterior y en el consumo interno y el consumo público. Y ahora pues el sector exterior se está viendo debilitado como consecuencia de la crisis del petróleo, de la, digamos, desaceleración económica mundial. Se está viendo el sector exterior ya tira menos de la economía y está tirando algo más, algún tipo de inversión, como la inversión en construcción y el consumo, ¿no? Digamos, el consumo público también se está moderando hasta cierto punto, ¿no? Por tanto, los componentes de crecimiento de España, el patrón de crecimiento también está cambiando y, insisto, prevemos una desaceleración no menor este año y el año que viene, como también lo prevé la OCDE, ¿no? Y en la segunda parte del informe, que yo creo que es muy interesante, hemos analizado un tema que hasta ahora no habíamos tocado en el instituto, que es todo lo relativo al impacto del crecimiento de la población en la economía española y en todas las vertientes económicas, ¿no? El primer punto el primer punto que destacamos es que sin inmigración España habría registrado descensos demográficos, digamos, sin el crecimiento de la población extranjera había registrado descensos demográficos desde mediados de la pasada década. La población nacida en el extranjero explica más del 100% del crecimiento de la población desde el año 2018, debido a que la población nacida en España se ha reducido, ¿no? Entonces, bueno, el informe destaca que la población ha pasado pues, de 41 millones a 49 entre los años 2002 y 2025, es decir, con algo más de 8 millones de personas. Este aumento de la población de más de 8 millones de personas se debe fundamentalmente a residentes con país de origen extranjero. Por tanto, desde entonces, el saldo migratorio explica la totalidad del aumento de la población, incluso compensa la pérdida vegetativa que, como decíamos, llevamos sufriendo en España desde los últimos años, ¿no? Entre el año 18 y 25, la población total creció un 5,3%,
y este avance se produce exclusivamente por el aumento de la población nacida en el extranjero, que pasó de 6,2 a 9,5 millones, mientras que la nacida en España descendió, como decía, un 1,9%, pasando de 40,4 a 39,6 millones de españoles, ¿no? El segundo punto en materia de crecimiento demográfico, digamos, relaciona el crecimiento demográfico con, como con el PIB de la economía, ¿no? Entonces, bueno, se concluye que casi tres cuartas partes del crecimiento del PIB entre el 18 y el 25 son atribuibles a la población de nacionalidad extranjera, ¿no? El siguiente punto que se analiza y también da bastantes detalles y bastantes cifras es todo lo relativo a la población extranjera y el crecimiento del mercado laboral español, donde la población extranjera explica prácticamente todo el aumento de la población activa desde el año 18 y cerca de 2/3 del empleo creado. Y se considera, por tanto, como uno de los pilares fundamentales de la oferta laboral, ¿no? Por dar algunos datos, pues entre el año 18 y 25 España sumó alrededor de 2 millones de personas activas hasta alcanzar los 24,8 millones, y prácticamente todo este aumento procede de la población extranjera y con doble nacionalidad, que pasó de 3,6 a 5,5 millones de personas, ¿no? La población activa española se mantuvo prácticamente estable alrededor de los 19,3 millones, ¿no? Y además la población extranjera y con doble nacionalidad explica alrededor de 2/3 del aumento del empleo desde el año 2018, ¿no? Eh, el siguiente punto, digamos, conecta el crecimiento migratorio con el consumo de los hogares de las personas nacidas, que las personas nacidas en el extranjero explican el 86% del crecimiento del consumo total entre el año 18 y 25, y se convierte en el componente que más ha contribuido al avance del PIB por el lado de la demanda, ¿no? El otro elemento importante, a menudo se menciona cuando hablamos del crecimiento de la población, obviamente es la demanda de vivienda, ¿no? La demanda de vivienda está creciendo de forma sostenida y generalizada, mientras la oferta, y esto no añade nada nuevo, no responde en la misma medida, porque a la vivienda construida se forman casi 3 hogares nuevos, ¿no? En cuanto a la vivienda, el crecimiento de la población en España, impulsado principalmente por la inmigración, ha generado una presión notable sobre el mercado residencial. Como consecuencia, la formación de nuevos hogares se sitúa en torno a los 230.000 unidades en el año 25, mientras que la construcción de vivienda nueva se mantiene estancada en las 80.000 unidades. Es decir, por cada vivienda que se construye, se forman casi 3 hogares nuevos. Este desequilibrio entre oferta y demanda es importante para entender que los precios han subido de forma significativa en los últimos años, situándose cerca de un 88% por encima del mínimo del 2013. En ese contexto, la participación del comprador extranjero ha aumentado, pasando del 7 al 17% de las transacciones inmobiliarias entre el 7 y el 25, incluyendo las compras por parte de extranjeros no residentes. Por su parte, la participación nacional también ha crecido con fuerza, aumentando un 30% entre los años 18 y 25. Es decir, que la presión en el precio de la vivienda y la demanda de vivienda viene tanto por los nacionales como por los extranjeros y por los inmigrantes eh, eh, y nacidos fuera de nuestras fronteras. En definitiva, por tanto, bueno, esto es un elemento importante en este estudio, ¿no? Y el último punto que se analiza es el de la inmigración y los efectos sobre las finanzas públicas, ¿no? Y el envejecimiento de la población. Lógicamente, este mayor, digamos, número de trabajadores extranjeros incrementa las cotizaciones sociales y refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones en el corto plazo. No obstante, su impacto fiscal a largo plazo dependerá mucho de factores como la evolución de la productividad y la calidad del empleo, ¿no? A nivel de reflexión final, comentar que, si bien, como hemos visto, todos los flujos migratorios están impactando en el crecimiento económico, digamos, en el empleo, en el consumo, etcétera, digamos que para sostener el crecimiento no podemos confiar plenamente en el aumento de la población inmigrante para sostener el crecimiento económico. Es muy importante también mantener y reforzar la productividad, la inversión, el capital humano y la capacidad de absorber empleo de mayor valor añadido, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos va a permitir mejorar el nivel de renta de España, y nos va a permitir también el sostenimiento de las pensiones. Es un resumen muy, muy rápido de lo que es el informe. Lo tenéis aquí con muchos datos, yo creo, como siempre, y bueno, puede dar lugar
bueno, en fin, a muchas reflexiones. Y si tenéis alguna consideración que plantear, alguna cuestión y queréis enfatizar o desarrollar. Sí, dos cuestiones, una más general y una un poco específica, si puede ser. En los puntos de final de lo que requeriría España para el crecimiento económico, la productividad, la inversión, el capital humano y la vivienda, capital humano es un término un poco ambiguo, entonces no sé si se refiere a más inmigración, si se refiere a una inmigración más cualificada, si se refiere a una formación del capital humano que ahora tenemos dirigida hacia los nuevos sectores de futuro que más van a crecer, o a concretar un poco la parte esta del capital humano porque el resto ya las conocemos un poco mejor. Está por un lado. Y por otro lado, si me permitís, yo soy de un medio especializado en industria que se llama Industry Talks. Entonces, como veo que no habéis entrado por sectores en esos retos de crecimiento ni de la población activa y el empleo, os pediría en la medida de lo posible si me podéis decir cómo afecta este aumento de la población extranjera y esta inmigración que llega a España al sector industrial, ¿no? Que requiere pues, una parte de formación más técnica y de cualificación más específica. Muchas gracias. Vamos fundamentalmente a capital con mayor formación y con mayor valor añadido, básicamente. Es decir, si queremos aumentar la productividad y el valor añadido, es importante que la formación pues tenga un aumento significativo, ¿no? Y que se pueda, digamos, emplear personas en los sectores de valor añadido. Y por tanto, eh, es muy importante no solo atraer el talento de fuera de España, sino que el talento español no salga fuera. Y para eso, pues bueno, hay muchas políticas que se pueden hacer, entre otras cosas, las políticas fiscales, es decir, y la reducción de los tipos marginales, que en España están muy por encima de nuestros países competidores, ¿no? Y a veces se habla mucho del impuesto a los ricos y lo que ocurre es que estamos poniendo un impuesto al talento, ¿eh? Y médicos, ingenieros, arquitectos, pues prefieren trabajar fuera y prefieren no venir a España porque la fiscalidad es tremendamente perniciosa, ¿no? Y luego hay que invertir, es decir, el gran debilidad de la economía española es la inversión. Ya lo hemos dicho muchas veces, la inversión privada y la inversión pública en España. Es necesario aumentar la inversión pública en carreteras, en ferrocarriles, en aguas, en puertos, en aeropuertos, porque esto es lo que va a determinar que la inversión no sea, que el capital público no sea un lastre para el crecimiento económico, pero también hay que mejorar la inversión privada, ¿no? Y yo destacaría dos lugares donde la inversión privada son muy importantes. En primer lugar, en la vivienda, es decir, porque tenemos que dar cabida a los 5 millones más de población que estamos teniendo en los últimos años y los que vienen por los que tienen que venir. Y muy importante también la inversión en energía, electrificación. Es decir, si queremos atender a los nuevos tecnologías, a los nuevos sectores que entran, y si queremos también posiblemente construir todas las viviendas que tenemos que construir, tenemos que invertir en electrificación y en producción energética. Y aquí también tenemos un enorme retraso, tanto en redes de distribución como en redes de transmisión. Por tanto, a nivel global destacaría uno, mejorar el capital humano en formación, pero también en atracción de talento, es decir, que no formemos. España es uno de los países que en Europa donde la educación es más puntera, es decir, tanto formación universitaria, postuniversitaria, tenemos un montón de estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a España. Es muy importante retener ese talento, que atraer talento y sobre todo que el talento no se nos vaya.
Y si queréis por sectores, Gregorio. Sí. Bueno, no se ha hecho por sectores precisamente para destacar el efecto global. La industria es el sector que ha tenido un efecto similar al resto de sectores en la medida que también ha visto aumentar su ocupación con personas extranjeras o nacidas fuera de España. En cualquier caso, dado a tu cuestión, lo que te ofrecemos es, te damos datos concretos de crecimiento. En principio, la industria no ha sido de los sectores que ha tenido un mayor aumento de la ocupación extranjera, posiblemente ha sido la construcción, la agricultura y servicios, pero aún así el efecto de la inmigración sobre la ocupación industrial ha sido significativamente positivo y altamente relevante. Las cifras concretas nos ofrecemos a dártelas cuando acabemos la presentación. Me está preguntando Denis del País. ¿Se podría saber qué porcentaje del crecimiento del PIB de 2025 es atribuible a la población extranjera? En el documento se menciona dicha tasa para el periodo del 2018-2025 y se puede tener una estimación, un estimado para 2026. Sí, en principio lo que pensamos que es más relevante es la aportación al crecimiento del PIB acumulada en el periodo más reciente. La información para el año 2025 podremos darse detallada, igual se la podemos dar a la persona que la ha preguntado, a Denise, de forma detallada el año 2025. El 2026, sin embargo, la hipótesis que tenemos que hacer, que va a ser una aportación similar, va a ser una aportación más compleja, en primer lugar porque no la hemos presentado en el estudio. Nosotros hemos calculado lo acontecido, porque la información básica para calcular la aportación al PIB está en identificar el crecimiento del empleo por origen y nacionalidad. Y al día de hoy la EPA solamente conocemos el primer trimestre y por lo tanto tenemos que hacer hipótesis. La cuestión es que el impacto de la emigración sobre el 2026 es más difícil de estimar porque estamos en un contexto de regularización. Pero nosotros precisamente lo que intentamos identificar no es tanto desde el punto de vista de la regularización, ¿no? Sino desde el punto de vista de la nacionalidad. Es decir, que una persona que estuviera trabajando en España ya estaría recogida en las cifras que hemos recogido en el año 2025, cuando la regularización, por definición, empezó a partir de enero, ¿no? Entonces, la idea es que el 25 se lo podemos dar detallado y no hay ningún problema, pero vamos, pensamos que no difiere sustancialmente del promedio que hemos anunciado y nos parece más relevante el conjunto. Pero no hay ningún problema.